Hay frases en textos antiguos que suenan, no sé, poéticas, casi misteriosas. Sí, totalmente. Una de ellas es del profeta Amós, que dice que Dios edificó en el cielo sus cámaras. Pero, ¿a qué se refería? ¿Un palacio literal en las nubes? ¿Una idea antigua del cosmos? Oh, y esta es la gran pregunta. Esconde un mensaje mucho más profundo. Exacto. Hoy vamos a sumergirnos en esa frase y vamos a usar como guía un análisis teológico muy bueno de Luis Alberto Carela Santiago. Y nuestra misión es precisamente esa, ir más allá de la poesía. Vamos a ver que esta frase, que parece un simple adorno, es en realidad la clave para entender un mensaje de justicia que, bueno, sacudió a toda una nación. Me encanta la idea. Para eso, tenemos que viajar al mundo de Amós, entender quién era y por qué sus palabras resonaron tan fuerte. Bueno, a ver, vamos a desmenuzar esto poco a poco. Para entrarle bien al tema hay que entender el panorama completo, ¿no? El contexto es todo. Estamos en el reino de Israel, más o menos en el 760 a.C., y en la superficie todo parece perfecto. Ajá. Es una era de paz, de prosperidad económica, de fronteras seguras. El rey Jeroboam II está en su apogeo. Sí, si vieras las noticias de la época pensarías que es la edad de oro. Totalmente. Exacto, una fachada de éxito total. Pero el análisis que tenemos de Carela Santiago rasca esa superficie y lo que encuentra debajo es bastante oscuro. A ver, Era una prosperidad construida sobre una base podrida. Había una corrupción moral y una injusticia social brutales. ¿a qué nivel? Las élites vivían en mansiones de marfil, literalmente, con lujos extravagantes mientras los pobres eran aplastados. En los tribunales, la justicia se vendía al mejor postor. ¡Qué fuerte! Y los acreedores llegaban a esclavizar a la gente por deudas insignificantes como, no sé, un par de sandalias. Increíble. Y mientras tanto, la religión, ¿qué papel jugaba en todo esto? Ese es el punto más ciego de todos. Los santuarios como el de Betel estaban a reventar. La gente iba, ofrecía sacrificios, cantaba, cumplía con todos los rituales. O sea, la parte formal estaba cubierta. Cubiertísima. Pero era un espectáculo vacío. Una religiosidad, digamos, de fin de semana que no tenía ninguna conexión con cómo vivían de lunes a sábado. Claro. Creían que por cumplir con la forma, Dios estaba de su lado. Era una especie de seguro espiritual. Y aquí es donde la historia da un giro que me fascina. En medio de toda esta opulencia y corrupción aparece Amós. Ajá. Y el tipo no encaja por ningún lado. No es un sacerdote de familia importante. No es un profeta de la corte que le habla al oído al rey. Para nada. Él mismo se presenta de una forma muy cruda. Dice que es boyero y recogedor de higos y cómoros. Y no solo eso, era de Tecoa, un pequeño pueblo en el reino del sur, en Judá. Es decir, era un extranjero, un campesino del sur, enviado a profetizar al corazón del poder del norte. ¡Wow! Imagina la escena. Un hombre rústico, con las manos callosas y, pues, olor a campo, plantándose en el centro religioso de Betel para decirle a la élite sus verdades a la cara. Ah, entonces la clave es que es un outsider. No es parte del establishment. Exacto. Eso le da una credibilidad que un profeta de la corte que come de la mano del rey jamás tendría. Ahora entiendo por qué su mensaje es tan directo, tan sin filtro. Totalmente. Él no tiene nada que perder. No le debe lealtad a nadie más que al Dios que, como él mismo dice, lo tomó de detrás del ganado para enviarlo. Su llamado no es una carrera profesional, es una interrupción divina. Una interrupción. Me gusta ese término. Y esa interrupción va a ser como un terremoto para la autocomplacencia de Israel. Les va a decir, ese Dios al que le cantan y le ofrecen el diezmo está harto de su música y de sus rituales. Uf. De hecho, está a punto de juzgarlos, no a pesar de su religiosidad, sino precisamente por ella. Y justo en medio de ese mensaje de juicio inminente, de catástrofe a la vuelta de la esquina, es donde Amós suelta la frase sobre las cámaras del cielo. Exacto. Pero esto es clave, porque no es un verso de un salmo de alabanza. Está en una de las visiones más duras de todo el libro. Durísimas. Dios aparece de pie junto al altar, pero no para aceptar ofrendas, sino para dar la orden de demolerlo todo. Es una escena aterradora. El juicio que anuncia es absoluto e ineludible. Amós usa imágenes muy potentes para dejarlo claro. ¿Cómo cuáles?
Dice que aunque intenten escalar hasta el cielo, de ahí los bajará. Aunque caben hasta el Seol, el inframundo, de allí los sacará. No hay escapatoria. Ninguna. Aunque se escondan en la montaña más alta o en lo más profundo del mar, la espada del juicio los va a encontrar. Espera un momento. Si el punto central es el juicio inminente y la injusticia social aquí en la Tierra, ¿por qué Amos se toma una pausa para dar una clase de cosmología? Buena pregunta. Suena como una distracción, ¿no? Como si cambiara de tema justo en el momento más tenso. Esa es la pregunta del millón y ahí está la genialidad del mensaje. No es una distracción, es el fundamento de todo. ¿Cómo? Es lo que los teólogos llaman una doxología cósmica. Amos está diciendo, el Dios que los va a juzgar por explotar al pobre no es el diosecillo local que ustedes creen tener controlado en el templo de Betel. Claro. Es el arquitecto del universo entero. El mismo que construyó el cielo es el que ahora viene a inspeccionar la tierra. O sea que esta imagen del poder creador no es para inspirar asombro, sino miedo. En este contexto sí. Es casi un arma, una forma de decir, soy más grande que tú y no tienes a dónde correr. ¿No es una visión un poco intimidante? Es absolutamente intimidante. Y esa es la intención. Es como si dijera, ¿creen que pueden esconderse de aquel que construyó el propio escondite? Entiendo. La escala de su poder como creador es la garantía de la escala de su juicio como juez. Su soberanía cósmica le da la autoridad moral y el poder para intervenir en la historia humana. No pueden apelar a una instancia superior porque no la hay. Entiendo. Pero es solo un mensaje de destrucción, no hay nada más. Porque suena muy desolador. Ahí está el matiz. Incluso en este pasaje tan duro, Amós deja una puerta abierta a la esperanza. Dice que Dios no destruirá por completo a la casa de Jacob. Ah, ok. Usa la metáfora de un zarandeo, como cuando un agricultor agita una criba para separar el grano bueno de la paja y las piedras. ¿Una purificación? Una purificación radical, no una aniquilación total. El golpe final es para los que se sienten seguros en su religión superficial, los que dicen, el desastre nunca nos tocará. Volvamos a la frase en sí. Edificó en el cielo sus cámaras. El término hebreo original es Maalotaif. Me parece fascinante porque no se refiere necesariamente a un edificio, ¿verdad? Exacto. Suena más a sus aposentos superiores o sus niveles más altos. O sea que no es arquitectura. No, es jerarquía. No está describiendo un palacio de oro en las nubes. Está afirmando la soberanía de Dios. Su morada está por encima de todo. Es una forma de decir que el creador del cosmos no puede ser contenido, ni mucho menos manipulado en un templo hecho por manos humanas. Justo. Amós está demoliendo la idea de que Dios vive en un lugar físico al que se puede ir a visitar para tenerlo contento. Y es revelador ver cómo se traduce esto. Algunas versiones dicen su palacio, otras su bóveda sobre la tierra o su mansión celestial. Sí. Las nubes. No, para nada. Es un centro de mando cósmico. Y lo fascinante es que el propio versículo está construido como un minicosmos. Es una poesía perfectamente estructurada. A ver, explícame eso. Fíjate en el paralelismo. Primero, mira hacia arriba. Él edificó en el cielo sus cámaras. Ok. Luego, mira hacia abajo, y ha establecido su expansión sobre la tierra. Cielo y tierra. Y finalmente, conecta a ambos con el ciclo del agua, la fuerza vital. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Es una imagen de dominio total. Total y absoluto. Cielo, tierra y mares. Cada rincón del universo está bajo su autoridad. Por eso su juicio es inevitable y su preocupación por la justicia en la tierra es totalmente coherente. Ok, todo esto es fascinante como historia antigua, pero tengo que admitir que una parte de mí piensa, ¿y a mí qué? Claro, la relevancia hoy. Sí, han pasado casi 3000 años. ¿Cómo aterriza este mensaje de un pastor de ovejas en nuestro mundo de hoy? La conexión es directa y, la verdad, un poco incómoda. El gran peligro que Amós denuncia es la tentación de domesticar a Dios. ¿Domesticar a Dios? Sí. Israel creía que por tener el templo, las fiestas y los rituales, ya tenían a Dios de su lado. Usaban la religión como un escudo, como un amuleto de buena suerte, que les daba permiso para ignorar la injusticia que cometían cada día.
Suena como el típico caso de postureo en redes sociales. La gente que pone frases inspiradoras y fotos de sus buenas obras, Ajá. pero cuyas acciones del día a día no coinciden para nada. Es la misma desconexión, pero a una escala nacional y con consecuencias mucho más graves. Es exactamente la misma desconexión. Amós les grita que el Dios que construyó las galaxias no se impresiona con sus canciones, no se deja sobornar con sus ofrendas y, sobre todo, no tolera que usen su nombre mientras oprimen al vulnerable. Y eso nos lanza una pregunta directa a nosotros. Sí, hemos convertido nuestra fe, nuestras creencias o nuestra ideología en una especie de inmunidad moral. ¿A qué te refieres con inmunidad moral? A la idea de que porque soy de este grupo o porque creo en esto, ya estoy del lado correcto, sin importar mis acciones concretas. Ya veo. Es pensar que la afiliación religiosa o ideológica nos da un pase libre ético. Amós advierte de lo contrario. Para aquellos que se consideran cercanos a Dios, la responsabilidad es mayor, no menor. Cierto. En otro capítulo lo dice sin rodeos. Solo a ustedes he escogido. Por eso los castigaré por todas sus maldades. La elección no es un privilegio que exime, es una responsabilidad que agrava la falta. Entiendo la parte del juicio, pero este Dios suena aterrador, casi tiránico. ¿Hay algo más que solo poder y castigo en esta imagen? Porque si no, es difícil encontrar algo de consuelo aquí. Es una objeción muy válida. Si nos quedamos solo con esa parte, la imagen es la de un déspota cósmico. Pero el análisis de Carela Santiago nos invita a ver la otra cara de la moneda. ¿Cuál es? El mismo poder soberano que le da la autoridad para juzgar es también la fuente del máximo consuelo. ¿Cómo es eso? Saber que el universo está gobernado por un Dios así, que tiene sus cámaras altas bien establecidas, significa que nada se le escapa. Ni la corrupción de un gobierno, ni la injusticia de un sistema, ni el dolor de una persona. Ah, entonces su soberanía no es distante y fría, sino que está activamente involucrada. Precisamente, su trascendencia, el hecho de que esté en el cielo, no anula su inmanencia, su presencia activa aquí. Él es quien llama a las aguas del mar y las derrama sobre la tierra. Es un Dios de acción. De acción que interviene en los ciclos de la naturaleza y en la historia humana. La soberanía de Dios, en el mensaje de Amós, no es una invitación a sentirnos pequeños e insignificantes. Es una invitación a confiar en que, al final, la justicia prevalecerá porque el juez del universo está comprometido con ella. Así que al final, esa frase poética sobre las cámaras del cielo es mucho más que una imagen bonita. Muchísimo más. Es una declaración de principios. Es el fundamento teológico que sostiene todo el mensaje de Amós. El creador del cosmos exige justicia en la tierra. No es un escape de la realidad, es lo que nos obliga a enfrentarla. Exactamente. Y nos deja con una reflexión final, una idea para masticar, ¿no? A ver. Si el arquitecto del universo, aquel que edifica sus cámaras en el cielo, se preocupa de manera tan visceral y profunda por la justicia aquí abajo, por cómo se trata al pobre, a la viuda, al inmigrante, ¿qué implicaciones tiene eso para nosotros? Es una buena pregunta para cerrar. ¿Cómo se vería un reflejo de esa soberanía justa en nuestras decisiones diarias, en nuestro trabajo, en nuestras comunidades, en cómo tratamos a la persona que tenemos al lado?